Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Una vez más damos la bienvenida a este su programa Buenos días Señor, este espacio que abrimos cada mañana para iniciar o terminar nuestros días, depende a la hora que usted esté escuchando este audio, que nos permite meditar en la palabra de Dios, que nos permite recibir ese alimento espiritual, esa leche espiritual no adulterada que nos levanta, que nos fortalece, que nos da ese crecimiento a nivel mental, a nivel espiritual, ese alimento espiritual que necesita nuestro ser interior para estar fortalecidos en medio de días muy difíciles y en medio de situaciones que a veces se tornan complicadas. Es decir, el Señor nos da un alimento especial y usted y yo tenemos que aprender a, a tenerlo claro, a consumirlo, a usarlo, a hacerlo nuestro y no desecharlo. No desecharlo, no menospreciarlo. Esto es muy importante y justo de eso vamos a hablar en este devocional. Y antes de iniciar nuestra meditación del día de hoy, quiero invitar a los que me escuchan a través del canal de YouTube, a todos los que están sintonizando este audio por esta plataforma, que lo escuchen hasta el final, que le den me gusta a nuestro contenido, es muy valioso, que se tomen un segundo eh, para poner el dedito en el botoncito de compartir con otras personas. Compártalo en este momento. Compártalo con otras personas, compártalo con sus grupos, con sus amigos, con, con sus conocidos en sus estados. Es importante que otras personas también conozcan de este contenido. Y también si usted no se ha suscrito a nuestro canal, pues yo le invito a que lo haga. Si le gusta, si usted quiere ser más edificado, si quiere conocer más de la palabra de Dios, pues yo le invito a que forme parte de este grupo de suscriptores del canal. Y bueno, también le invito a que active la campanita para que cuando lleguen nuevos contenidos, pues usted sea uno de los primeros en enterarse de que este contenido está ahí. Bueno, yo quiero invitarle a que vamos a continuar en la meditación de este hermoso libro de las Lamentaciones. Recordemos que el, el contexto, el contexto en el que este libro se enmarca, pues es cuando llegó esa destrucción de Jerusalén, cuando entró el pueblo babilonio, entraron los babilonios a acabar con todo, a arrasar toda una ciudad, destruyeron los muros, quemaron a fuego todas las casas, asesinaron a mucha gente, eh, muchas mujeres quedaron viudas, muchos jóvenes, niños, ancianos quedaron muertos por las calles, todo quedó destruido y para colmos, pues también destruyeron el templo, destruyeron el lugar más hermoso y más especial que tenía Jerusalén y todo quedó destruido. La ciudad quedó humeante, llena de muertos, llena de desastres, llena de calamidad. Imagínese la escena, todo el mundo llorando, todo el mundo eh, en la calle, las mujeres deambulando, los hombres deambulando por ahí. Una escena bastante fuerte. Y esa es el marco donde el profeta Jeremías levanta un clamor de tristeza, un clamor de dolor. Y eso es el libro de Lamentaciones. En el primer capítulo vimos las consecuencias del pecado. Hoy, en este capítulo 2, pues nos encontramos el juicio, el juicio de Dios sobre la nación, sobre el pueblo. Muchas veces uno se pregunta cuando tiene calamidades, cuando tiene dolores o cuando le está pasando alguna cosa, alguna situación grave, ¿por qué me pasa esto a mí? Si todo estaba tan bien, eh, si todo marchaba supremamente bien,
¿por qué ahora yo estoy viviendo esto? ¿Por qué ahora estamos viviendo esta situación? Las consecuencias del pecado no vienen de gratis. No podemos pensar que vamos a pecar y todo va a seguir igual. Y aquí, en este capítulo 2, nos habla precisamente del juicio de Dios. Dice el capítulo 2 de Lamentaciones: ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová, como en el día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro, y el muro fueron desolados juntamente. Vamos a parar ahí, porque aquí nos encontramos varias cosas bien interesantes. Lo primero es que dice, empieza generando la expresión: cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Y aquí podríamos observar también una consecuencia más del pecado, de la rebelión, de la desobediencia al Señor, y es la oscuridad espiritual, entrar en tinieblas espirituales. Pero aquí vemos algo que es bien especial en lo que nos está diciendo estos primeros versículos, y es: ¿quién lo hizo? Esto, ¿quién lo hizo? Esto, ¿de dónde provino? Y esto es importante saberlo, porque muchos no lo tenían claro. Aquí es el Señor el que está hablando. Está hablando en primera, bueno, está hablando en primera persona. Dice que el Señor fue el que hizo todo esto. Ahora, los babilonios, una de las cosas por las cuales Dios juzgó a Babilonia es porque ellos no entendieron que ellos no fueron los que hicieron esta labor, digámoslo así. Los babilonios simplemente fueron unos instrumentos en las manos de Dios para causar esta destrucción. Pero ellos, en un momento de la vida, en un momento de su trayectoria, pues se tomaron o se atribuyeron eh, este hecho. Se atribuyeron este hecho, entonces se ensañaron más y más contra Israel. Pero no fueron ellos realmente los que hicieron y los que provocaron. Fue Dios mismo, y aquí Dios se los está diciendo. Fue Dios el que destruyó, fue Dios el que derribó, fue Dios el que echó por tierra, fue Dios mismo el que derribó el templo, el que derribó los muros. Entonces, ¿qué podemos concluir? Y es que cuando nosotros pecamos, cuando el pueblo de Dios, un pueblo que conoce a Dios, peca, se obstina en pecar, se obstina en desobedecer, se obstina en seguir haciendo de las suyas, pues es Dios el que
desata su ira. Y ese es el segundo punto que nos encontramos aquí en estos primeros versículos. Estos primeros versículos nos habla de la ira de Dios, de la ira de Dios. Ahora, ¿qué provoca la ira de Dios? Esa es una buena pregunta. La ira de Dios es provocada por el pecado. La ira de Dios es provocada por la desobediencia del hombre. La ira de Dios es provocada por las personas que desobedecen la voz de Dios, por las personas que no quieren escuchar. Cuando las personas desobedecen la voz de Dios, cuando las personas se obstinan en seguir pecando. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Y es que Dios no le estaba hablando a personas que no conocían la palabra de Dios. Dios no le estaba hablando a personas que no conocían la palabra de Dios. Dios le estaba hablando a un pueblo que creció, que recibió la Torá en el Sinaí, que en algún momento de su vida, a lo largo de toda su historia, ellos tenían que haber obedecido, tenían que haberla puesto en su corazón. Dios les dio unos mandamientos claros al pueblo de Israel a través de la Torá dada en el monte Sinaí. Cuando Dios se les presenta, y esto lo encontramos en el libro del Éxodo, Dios se presenta, da los mandamientos y el pueblo dice que sí van a cumplir. El pueblo hace un compromiso con Dios. Ellos hicieron un compromiso con Dios. Y esto es, pues, muy similar a firmar un contrato. Como cuando usted va a hacer un tipo de negocio, cuando usted va, digamos que usted va a rentar un piso o va a comprar una casa, lo que sea, usted hace un contrato donde las dos partes se comprometen a algo. Y cuando usted firma ese contrato y lo lleva donde un notario, está aceptando esos términos y esas condiciones. Entonces, tanto el uno como el otro se han comprometido a cumplir ese contrato. Ahora, dentro del contrato se ponen unas cláusulas de penalización para aquel que incumpla. Dentro de ese contrato se ponen unas cláusulas de penalización para la persona, cualquiera de las dos partes, que incumpla ese contrato. Dentro de la Torá también hay unas cláusulas de penalización. Y Dios dijo, si ustedes van a pecar, si ustedes van a insistir en desobedecer, pues entonces yo no voy a tener otra opción sino de que desatar toda mi ira sobre ustedes. Y aquí pasó. Ellos llegaron a colmos muy grandes, a unos niveles de pecado muy grandes. Y el Señor vino y fue desatada la ira de Dios. Entonces, usted dirá, pero esto es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Usted dirá, pero ¿y acaso Dios no perdona? Mire, Dios sí perdona, pero perdona a aquel que se arrepiente. Y yo quiero que usted hoy esto lo tenga muy claro en su vida. En Dios hay perdón, claro que hay perdón. Dios es Dios de misericordia y Dios de perdón. Pero Dios perdona al que se arrepiente. Dios perdona al que cambia su camino. Dios perdona al que se humilla, al que reconoce su pecado y dice, Señor, reconozco que pequé, reconozco que fallé y no voy a volver a hacerlo. Pero también hay personas que aunque reconociendo su pecado, no, no se arrepienten y siguen pensando que todo está bien, que no pasa nada. Yo les decía en el capítulo anterior que Dios les dio varias oportunidades. Dios les dio varias oportunidades. Recuerde que la invasión de Babilonia no fue de una, fueron 3 invasiones. Fueron 3 invasiones. Y en la primera
La primera vez no les importó y siguieron en lo mismo. La segunda vez igual, hasta que vino la tercera. Y ya aquí se acabó todo. Oportunidades hubo, pero el pueblo no quiso, eh, no quiso aceptar o no quiso entender esa oportunidad. Entonces aquí nos habla este pasaje de del día de la ira, del día de su furor. Dice el versículo 2, destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Aquí nos está hablando de que echó por tierra fortalezas. Hay cosas que son fortalezas para el hombre. Hay cosas que son fortalezas para el hombre, pero fortalezas humanas. El hombre se suele fortalecer en sus, digamos, en sus conocimientos, en sus habilidades, en en lo mucho que sabe hablar, en el don de gentes que tiene. Entonces, todas esas cosas lo hacen vivir muy confiado. Ahora, también en muchos casos nos encontramos que el ser humano hace una fortaleza de sus bienes materiales. Entonces dicen, yo tengo mi dinero en el banco, yo tengo buen dinero, yo tengo buen ahorro, yo tengo una buena casa, yo tengo un buen trabajo y pues a mí no me va a faltar nada. Aquí no va a pasar nada. No se confíe. Esas son las fortalezas de hoy en día. Y aquí nos dice que el Señor vino y no perdonó, que el Señor destruyó en su furor todas las fortalezas, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Dice que cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Estaban muy confiados en el poderío militar, estaban muy confiados en el poderío, en su comercio, estaban muy confiados en sus buenos negocios, pero es Dios mismo el que viene y destruye todas esas cosas. También nos encontramos en el versículo 4, dice, y destruyó cuanto era hermoso en la tienda de Sión, en la tienda de la hija de Sión. Derramó como fuego su enojo. Destruyó todo cuanto era hermoso. Y entonces aquí nos vamos a dar cuenta que el Señor destruye también toda hermosura. Hay personas que han hecho de su casa la fortaleza de su vida, o incluso de ellos mismos. Pero Dios mismo llega un momento en que todo eso lo destruye. Te crees, eh, te crees muy fuerte porque tienes una casa bonita, te crees muy fuerte porque tienes una mansión, te crees muy fuerte y muy orgulloso porque has construido una finca, porque has construido una mansión de no sé cuántos metros cuadrados o porque te has comprado una casa, un chalet eh, con piscina en uno de los mejores sitios de la ciudad. Pues mire, ahí es cuando llega un terremoto, ahí es cuando llega un incendio forestal, ahí es cuando pasan muchas cosas. Hace unos años sucedió aquí en España un hecho que la verdad yo nunca lo había visto en esta tierra. Hizo erupción un volcán en una isla de España. ¿Y qué pasó? Hizo erupción durante varios meses, empezó a botar lava y lava y lava. Y empezó a destruir casas muy lujosas, casas y urbanizaciones enteras. Y la gente se quedó en la calle. ¿Cuántas veces han habido terremotos, inundaciones, incendios forestales, que de un momento a otro echan por tierra toda esa hermosura? Mire, todo esto sucede por la ira de Dios.
Vamos a leer a partir del versículo 9. Dice, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión. Echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron, devorémosla. Ciertamente, este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo, día y noche. No descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Y aquí entonces el Señor sigue hablando de muchas cosas que tiene que ver el juicio de Jehová, el juicio de Dios. Dice en el versículo 8, el Señor determinó destruir el muro. Bueno, antes hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que el versículo 6 y el versículo 7 nos habla de que el Señor destruyó el lugar donde se congregaban. El Señor determinó destruir el templo. El pueblo menospreció a Dios. El pueblo menospreció el templo. De hecho, nos encontramos en la historia, en Reyes, en Crónicas, de que el templo lo llenaron de ídolos. El templo lo contaminaron. Hicieron sacrificios paganos. Lo llenaron de prostitución. Lo edificaron ídolos. Hicieron cosas no santas en ese lugar. O sea, el pecado subió hasta la presencia de Dios. ¿Y Dios qué dijo? Yo no me aguanto más. Ustedes menospreciaron mi templo, ahora se quedan sin templo. Ahora se quedan sin templo, ahora se los voy a destruir. Y dice aquí que Dios destruyó, o sea, fue Dios mismo el que destruyó el lugar donde se congregaban. Dice, ustedes no valoraron y no honraron las fiestas solemnes, pues ahora se quedan sin fiestas solemnes. Ustedes no valoraron y no honraron a Dios en el día del Shabbat, pues ahora se quedan sin Shabbat. Es decir, el pueblo no valoró. Hay un dicho popular que dice que nadie sabe lo que tiene hasta el día en que lo pierde. Y es lo que nos está diciendo aquí. Por la ira de Dios, Dios mismo destruyó ese templo. ¿Sabe qué es lo que pasó? Y esto es un comentario ya a nivel personal. Y es que
en lugar de adorar a Dios en el templo, ellos terminaron adorando el templo. O sea, ellos terminaron convirtiendo el templo en su ídolo. Y les voy a explicar, ¿cómo puede ser eso? Pues muy sencillo. Ellos, o sea, Dios, dicen los estudiosos y dicen los escritores, los autores de muchos comentaristas, digámoslo así, eh, que la presencia de Dios, cuando llegó al trono el rey Manasés, la presencia de Dios abandonó el templo. Si miramos bien la historia, el rey Manasés fue uno de los reyes más malos que tuvo Judá y fue muy, muy pagano. O sea, más pagano que muchos otros reyes que pasaron por ahí. Llegó al colmo ese paganismo y dice que la presencia de Dios, que estaba ahí desde el tiempo de la inauguración del templo, abandonó el templo. O sea, quedó un templo vacío. Pero sin embargo, ellos seguían ofreciendo sus sacrificios, sus oficios religiosos, sus tiempos de llevar sus corderos, sus víctimas, todo eso, seguían ofreciendo oficios religiosos. Pero aparte, también se ufanaban diciendo: ¡wow! ¡Qué templo más hermoso tenemos! ¡Qué templo más bonito! Mire esa estructura, mire esa construcción, mire esas cosas de oro tan bonitas. Y entonces eso los llenaba de orgullo. Pero no estaba la presencia de Dios allí. Ellos terminaron adorando el templo. Y cuando alguien venía a decir cosas, como por ejemplo Jeremías, que se metió al templo a predicar, pues lo sacaron, porque lo sacaron de allí. ¿Por qué? Porque empezó a predicar algo que no les gustó. Y Jeremías creo que les dijo que el templo iba a ser destruido. Y a ellos no les gustó. Muy parecido, muy similar a lo que pasó con el Señor Jesucristo, que también Él les dijo que el templo iba a ser destruido. Es decir, el Señor hablaba de Él mismo, pero también hablaba del templo. Este templo aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Pero no se preocupe, que si este templo es destruido, en 3 días lo levanto. Estaba hablando de Él mismo, pero también estaba diciendo que el templo iba a ser destruido. Mire, cuando no se valoran las cosas, cuando no se valoran los regalos que el Señor nos da, el Señor mismo nos lo quita. Y aquí nos está diciendo que el Señor quitó, el Señor desechó el altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Dice que el Señor desechó a los reyes y a los sacerdotes. El Señor destruyó las puertas, el Señor destruyó los muros, quebrantó los cerrojos. O sea, Dios mismo fue el que tumbó todas estas cosas. O sea, aquí estamos viendo en este capítulo 2 un panorama del juicio de Dios. Dice en el versículo 14: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. O sea, lo que tenían que hacer los profetas, lo que tenían que hacer los siervos de Dios, era hacerles una advertencia real, pero que en lugar de esa advertencia, pues esos profetas lo que hicieron fue predicarles lo que ellos querían escuchar. Y aquí este versículo 14 me parece muy fuerte, porque dice que tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que predicaron vanas profecías y extravíos. No, aquí no va a pasar nada. Aquí el Señor va a traer bendición. Va a venir bendición en abundancia por la mano de Dios. Eh, va a venir libertad. Entonces predicaban, mejor dicho, eso hoy en día se conoce como el Evangelio de la Prosperidad. Y hoy en día vemos las iglesias llenas
de pastores, de predicadores, de personas que se hacen llamar profetas o apóstoles, que predican las palabras pues que la gente quiere escuchar. Y las iglesias son llenas, son repletas, son a reventar, miles de personas, porque van a escuchar la palabra que Dios trae a través del profeta o de la profeta. Pero dice que no descubrieron el pecado. Pocos hablan de que hay que tener un arrepentimiento verdadero. Pocos hablan en sus temas de predicación que hay que arrepentirse porque la ira de Dios viene, que hay que arrepentirse. Entonces miremos que todo el panorama que había. Ahora, ¿qué le dice el Señor? ¿Cuál es la palabra que el Señor da a través de este capítulo 2? Versículo 19. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor. Degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Y aquí en este versículo 19 nos da el Señor también una lección. Mire, ¿qué hacer? Puede que a lo mejor usted esté viviendo una crisis fruto de una desobediencia, fruto de una rebelión, fruto de un pecado en su vida. Pero, ¿qué hacer? ¿Se va a quedar caído? ¿Se va a quedar arruinado? ¿Se va a quedar en el suelo? Mire la palabra que el Señor nos da. Levántate. 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 El Señor nos dice esta palabra. Da voces en la noche al comenzar las vigilias. Recuerde que los días en la Biblia inician al caer el sol, al atardecer. O sea, ese atardecer es precisamente ¿para qué? Para iniciar nuestros días con el Señor. Da voces en la noche, levántate, da voces en la noche. No se quede caído, amado Hijo de Dios. Levántese, nos dice el Señor aquí. Levántese, clame, arrepiéntase. Si usted siente ganas de llorar por esto, llore. Saque de su corazón toda la tristeza que hay. Y eso es la única forma, es llorando. Si usted de verdad hoy, al escuchar este capítulo, el Señor lo llama a un arrepentimiento, yo le invito a que lo haga. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Y aquí viene el principal consejo. Derrama como agua tu corazón. El Señor mismo nos está dando una solución para salir del problema. Levántese, amado Hijo de Dios. Levántese. Derrama como agua tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Ore, clame a Dios. Derrame su corazón. Cuéntele a Dios su tristeza. Cuéntele a Dios su dolor. Cuéntele a Dios el problema que usted tiene ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, la vida de tus hijos, que desfallecen de hambre, que están por las calles, que están perdidos, que a lo mejor están muertos. ¿Usted se imagina el desespero para las mamás ver que sus hijos se mueren de hambre?
y no pueden hacer nada. Usted se imagina ese desespero, usted que es mamá, usted que es papá, el desespero en el corazón de ver que sus hijos están desfalleciendo porque no hay nada que comer, de que todos están en una calamidad bien tremenda, bien grande. Pero aquí nos dice, levante sus manos a Él para implorar la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Dios aquí nos está diciendo, nos está dando una solución. Y yo quiero invitarle a que usted hoy practique esta solución. Levante su voz. Levántese, amado Hijo de Dios. Levántese hoy. No se quede caído. No se quede arruinado. No se quede destruido. Dios no quiere que usted se quede en esa condición. Dios lo que quiere es que usted se levante, que su vida sea transformada, que su vida sea cambiada, que su vida sea cambiada en otra. Pero para que su vida sea cambiada y transformada, usted tiene que tener un arrepentimiento verdadero y levantarse. ¿Levantarse a qué? A orar, a clamar, a derramar el corazón delante de Dios. Yo le invito a que usted hoy lo haga conforme a esta palabra. Derrama tu corazón como agua delante de Dios. Padre Santo, en este día nos levantamos reconociendo que hemos pecado, que hemos fallado, reconociendo que muchas de las cosas que nos han venido nos han llegado porque hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes, hemos quebrantado tu pacto. Y la Biblia nos deja claro, muy claro, que quien quebranta el pacto, que quien quebranta los mandamientos, que quien quebranta y no obedece la voz de Dios, luego le llega la ira de Dios, luego le llega el furor, porque todo esto desata la ira de Dios. Padre Santo, hoy hemos entendido que toda esta destrucción le vino a Jerusalén, porque fue desatada la ira, porque nunca se arrepintieron, porque nunca dejaron de hacer lo malo, porque nunca dejaron de pecar. A pesar de que Dios les dio muchas oportunidades de arrepentirse, a pesar de que la voz de Dios vino a ellos a través del profeta una y otra vez y otra vez y otra vez, pero siguieron en su obstinación. Padre Santo, hoy nosotros reconocemos que hemos pecado. Hoy reconocemos, Señor, que nos hemos rebelado, que hemos sido desobedientes. Y como tú eres un Dios justo, ha venido el castigo, ha venido la paga. Tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Ayúdanos, Señor, hoy a levantarnos. Hoy, Padre, reconocemos el pecado. Y te pido, Señor, que nos lleves a tener un arrepentimiento verdadero, a vivir, Señor, y a experimentar un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo nuestro ser. Padre Santo y poderoso, aquí estamos delante de ti. Nos humillamos y derramamos nuestro corazón como agua delante de Dios. Porque nuestros familiares desfallecen, nuestros hijos desfallecen. Como dice tu palabra, desfallecen de hambre en las puertas de todas las calles. Padre, hoy clamamos y levantamos nuestra voz, levantamos nuestras manos por la vida de nuestros hijos, por la vida de nuestros jóvenes, por la vida de nuestros niños que están expuestos a peligros, a acosos, a abusos.
Hoy levantamos nuestras manos, Señor, por la vida de nuestros jóvenes que están viviendo su vida en medio de una locura, que han sido contaminados por ideologías que vienen del mismo infierno a sus vidas. Padre Santo, yo hoy levanto mis manos y yo le invito a que usted hoy levante sus manos y levante su clamor delante del Padre, para que sea Dios mismo el que tenga misericordia de los jóvenes, de los niños, de las mujeres, de los ancianos, de toda la tierra que está cayendo víctima del pecado, fruto del pecado, Señor. Yo te pido, Padre, que traigas un arrepentimiento verdadero sobre cada uno, que permitas que hoy, mi Señor amado, estas vidas sean llenas de ti, que sean llenas de una verdadera transformación de tu Santo Espíritu, mi Señor. Padre Santo, yo te alabo y te bendigo en este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.